El silencio del plató se rompió con una frase que dejó a todos los presentes paralizados, una de esas que atraviesan el aire como una daga invisible: «Yo no tengo por qué fingir amor donde solo hubo daño». Rocío Carrasco lo dijo con calma, con esa serenidad que inquieta más que un grito, mirando fijamente a cámara, consciente de que cada palabra suya sería diseccionada, juzgada y convertida en titular. Nadie respiraba en RTVE. Los técnicos se miraban con desconcierto, el público en el estudio no sabía si aplaudir o quedarse inmóvil, y en la sala de control alguien murmuró un «esto va a ser un problema». Lo que acababa de pasar era, literalmente, un terremoto televisivo, y la réplica llegaría en minutos, multiplicada por las redes, los programas de tarde y las portadas del día siguiente. La entrevista prometía ser íntima, emocional, casi un repaso tranquilo por la vida de una mujer que había renacido de sus propias cenizas mediáticas. Pero nadie imaginó que Rocío Carrasco, después de años de silencios, de lágrimas públicas y de polémicas que parecían haberse enfriado, iba a dejar caer semejante bomba en directo. La tensión comenzó mucho antes de ese momento. Desde que se anunció su presencia en el programa de RTVE, las redes ardieron. Unos la aplaudían, otros la criticaban y muchos, simplemente, esperaban el enfrentamiento. Porque donde está Rocío Carrasco, hay historia, hay heridas y hay una familia rota cuya fractura ya es parte de la memoria mediática de España. El plató estaba impecablemente preparado. Tonos neutros, luces suaves, el logotipo de RTVE brillando al fondo. Parecía una entrevista más. Pero ella llegó sabiendo exactamente lo que quería hacer. Su estilismo impecable, su postura segura, la mirada firme. Desde el primer minuto, Rocío Carrasco dominó el ritmo, como si cada palabra hubiera sido ensayada frente al espejo, aunque lo que transmitía no era frialdad, sino determinación. No hablaba para convencer, hablaba para dejar claro que ya no había marcha atrás. El conductor del programa intentó mantener el tono profesional, evitando tocar nombres directamente, pero no tardó en llegar la pregunta que todo el mundo esperaba. «Rocío, ¿cómo está tu relación actual con tu hija?» Un segundo de silencio, una respiración profunda y la frase que encendió el caos. No necesitó levantar la voz, ni dramatizar. Bastó con ese tono firme que mezclaba dolor y orgullo. Y así, en cuestión de segundos, RTVE se convirtió en el epicentro de un nuevo escándalo mediático. Las cámaras captaron cada gesto. En su rostro no había ira, sino una especie de resignación victoriosa. Yo ya no tengo que justificarme ante nadie. Ni ante ella, ni ante quien no ha querido escucharme, añadió. Los espectadores se revolvieron en el sofá. Twitter, o X, como ahora se llama, explotó. Las menciones a Rocío Flores, humillación, TVE y vergüenza se convirtieron en tendencia nacional en cuestión de minutos. Porque lo que muchos interpretaron como una simple respuesta, otros lo vieron como una humillación pública hacia su hija, la joven que también ha vivido su propio calvario bajo los focos. Y mientras las redes ardían, dentro del edificio de RTVE, los directivos se miraban con rostros tensos. Nadie sabía si cortar, suavizar o seguir el curso natural del directo. Habían apostado por la entrevista como un golpe de efecto en la programación, pero nadie esperaba que Rocío se desatara así. Algunos argumentaban que solo estaba diciendo su verdad, otros temían represalias, quejas o incluso sanciones por parte del Consejo de Administración. Sin embargo, lo peor, o lo mejor, según como se mire, aún estaba por venir. Cuando el presentador, intentando reconducir la situación, mencionó de pasada el nombre de Gloria Camila, el gesto de Rocío cambió.
Su expresión se endureció. No tengo nada que decir de quien lleva años opinando sobre mi vida sin haberla vivido. Si quiere atención, que la busque en su espejo, no en mi historia. La frase fue directa, cortante, sin filtro. En el plató se escucharon murmullos. Algunos del público no pudieron evitar soltar un uf. Era evidente que lo decía con intención, que cada palabra llevaba peso. En ese instante se rompió el guión. El presentador intentó mantener la compostura, pero sabía que cualquier pregunta adicional podía convertirse en dinamita. Rocío, sin embargo, parecía disfrutar del control absoluto de la escena. Su discurso se transformó en un monólogo, y RTVE, en su intento por dar espacio a la libertad de expresión, permitió que siguiera. Habló de la mentira, del juicio público, de los años que pasó sintiéndose incomprendida. Me juzgaron sin saber. Me condenaron por defenderme. Pero ya no me callo más, aunque a algunos les duela. Fuera del plató, los teléfonos no paraban de sonar. Productores, jefes de prensa, periodistas. Todo el mundo quería declaraciones, reacciones, titulares. Rocío Flores, según filtraron algunos medios, se enteró del episodio mientras trabajaba en su propio proyecto digital y la noticia la dejó devastada. Algunos de sus colaboradores aseguraron que rompió a llorar al escuchar las palabras de su madre. Otros, más escépticos, decían que su reacción fue de rabia contenida, de esas que solo se entienden cuando el corazón ya está cansado de ser herido públicamente. Gloria Camila, por su parte, no tardó en publicar una historia en redes, sin nombrar directamente a Rocío pero dejando claro su malestar. Hay cosas que no necesitan respuesta, porque el tiempo las deja en evidencia. Una frase breve, pero suficiente para alimentar la hoguera mediática. Los programas de la tarde, como era de esperar, recogieron cada detalle. En cuestión de horas, Bochorno en RTVE se convirtió en el titular más repetido del país. Mientras tanto, en la redacción de RTVE se desataba una tormenta interna. Algunos periodistas consideraban que la cadena pública no debía haberse prestado a un espectáculo así, otros defendían la libertad de expresión y la relevancia informativa del testimonio. Hubo reuniones de urgencia, comunicados filtrados y presiones políticas para contener el daño. No podemos permitir que se use el ente público para ajustar cuentas familiares, dijo uno de los portavoces off the record. Pero el daño ya estaba hecho. Rocío, sin embargo, parecía imperturbable. Al salir del plató, saludó con educación al equipo, sonrió a las cámaras que la esperaban fuera y se marchó con paso firme, sin detenerse ante los reporteros que la esperaban con micrófonos extendidos. La escena recordaba a las viejas glorias del cine que sabían cuándo abandonar el escenario, sin mirar atrás. Pero en los despachos de RTVE, la palabra bochorno ya se repetía como un eco. La cadena había conseguido audiencia, sí, pero a un precio demasiado alto. Los días siguientes fueron un torbellino. Los programas de opinión diseccionaron cada frase, los tertulianos tomaron partido y los youtubers especializados en crónica rosa multiplicaron sus reproducciones con análisis de segundos y gestos. Algunos defendían a Rocío Carrasco, asegurando que tenía derecho a defender su narrativa tras años de ataques. Otros la acusaban de crueldad, de haber traspasado una línea ética al hablar así de su hija. En el medio, los espectadores, cansados y fascinados al mismo tiempo, veían como el drama familiar más mediático del país volvía a ocupar el centro del debate nacional. Mientras tanto, RTVE intentaba apagar el fuego con comunicados ambiguos. La entrevista formó parte de un espacio de carácter personal y la cadena no se hace responsable de las opiniones expresadas por los invitados. Pero esa declaración no calmó a nadie. En los foros de medios, se hablaba de crisis institucional, de llamadas desde el Ministerio de Cultura y de advertencias de los consejeros sobre la imagen pública de la televisión estatal. Algunos incluso pedían la cabeza del director del programa. En el ámbito privado, el círculo de Rocío Flores reaccionaba con furia. Esto no se hace. Una madre no utiliza la televisión pública para destruir a su hija, se escuchó en boca de una persona cercana a la joven. Según varios medios, Rocío intentó comunicarse con su madre tras la emisión, pero no obtuvo respuesta. El distanciamiento, que ya era abismal, se convirtió en un muro infranqueable. Y mientras el país debatía sobre quién tenía razón, algo quedó claro. El conflicto no era solo familiar,
sino mediático, social, casi generacional. Rocío Carrasco representaba la voz del dolor reivindicado, de quien exige que se reconozca su sufrimiento. Rocío Flores simbolizaba la herida abierta, el intento de reconstruir una vida bajo la sombra del pasado. Y RTVE, en el medio, quedó atrapada en un fuego cruzado de emociones, política y espectáculo. El caso alcanzó tal magnitud que incluso algunos columnistas hablaron de la crisis del corazón en la televisión pública. Programas de radio, editoriales de prensa, debates en las universidades sobre los límites de la exposición mediática. ¿Dónde termina la libertad de expresión y empieza la responsabilidad ética? ¿Hasta qué punto la televisión puede ser escenario de un drama familiar? Preguntas que, por más que se debatieran, no tenían una respuesta definitiva. Días después, Rocío Carrasco reapareció brevemente en un evento benéfico, sonriente, tranquila. Al ser preguntada por el escándalo, solo dijo: «La verdad a veces incomoda, pero siempre libera». Fue suficiente para encender otra oleada de reacciones. Mientras tanto, Rocío Flores decidió guardar silencio, una estrategia que algunos interpretaron como madurez y otros como rendición. Gloria Camila, en cambio, optó por el ataque pasivo, publicaciones veladas, frases ambiguas y un silencio cargado de reproches. Las audiencias del programa de RTVE, por supuesto, se dispararon. Pero el coste reputacional fue enorme. Algunos patrocinadores expresaron su descontento, varios sindicatos internos denunciaron la politización del contenido emocional y el Consejo de Administración exigió una revisión de protocolos para entrevistas sensibles. El director general tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre el uso de la televisión pública para temas personales y controversiales. El bochorno no fue solo por lo que se dijo, sino por cómo se manejó. RTVE, que siempre había presumido de su neutralidad institucional, quedó marcada por el episodio. Y aunque intentaron recuperar el control con programas especiales y debates sobre la televisión y los límites de la intimidad, la sombra de aquel día siguió presente. En los pasillos se hablaba de el día en que Rocío hizo temblar Prado del Rey. Lo más sorprendente fue que, a pesar de las críticas, una parte del público la aclamó. «Por fin alguien habla sin miedo», decían algunos. «Ya basta de endulzar las verdades», repetían otros. Lo que para unos era un escándalo, para otros era una catarsis. Rocío Carrasco se convirtió de nuevo en símbolo de resistencia, de ruptura de tabúes, aunque a costa de profundizar aún más el abismo con su familia. En los meses siguientes, el eco del bochorno en RTVE se mantuvo. Los analistas de medios coincidían en que aquel episodio marcó un antes y un después en la gestión de contenidos sensibles. Se publicaron columnas, documentales, incluso libros que analizaban el fenómeno mediático Carrasco Flores. La historia se transformó en objeto de estudio sobre cómo la televisión pública se enfrentó y sucumbió a la lógica del espectáculo emocional. Y mientras el tiempo pasaba, las protagonistas siguieron sus caminos. Rocío Carrasco, firme en su discurso, continuó apareciendo en actos públicos y defendiendo su narrativa. Rocío Flores, más reservada, buscó reconstruirse lejos del foco, aunque cada aparición suya seguía generando interés. Gloria Camila, entre el arte y la televisión, intentó mantenerse al margen, aunque el fantasma de aquel día seguía persiguiéndola. El país, por su parte, seguía dividido. Algunos vieron en Rocío una mujer valiente que se enfrentó a décadas de incomprensión. Otros, una figura cruel incapaz de tender puentes. Pero lo que nadie pudo negar fue el impacto. Ese momento televisivo ya forma parte de la historia reciente de la televisión española, un espejo incómodo que mostró hasta qué punto la vida privada puede convertirse en un asunto público cuando las cámaras nunca se apagan. Y así, entre declaraciones cruzadas, silencios calculados y titulares incendiarios, quedó grabado el recuerdo de aquel día en que la televisión pública se tiñó de polémica, en que una madre y una hija quedaron aún más distantes bajo la mirada del país entero, y en que la frontera entre el dolor y el espectáculo se desdibujó para siempre. Porque lo que empezó como una entrevista se convirtió en un juicio emocional a cielo abierto, una lección amarga sobre el poder de la palabra y el precio de decirla frente a millones de ojos. El bochorno,
decían algunos. La verdad, decían otros. Pero, para todos, fue imposible apartar la vista. Y mientras el eco de aquel momento seguía resonando en los pasillos de RTVE, una cosa quedó clara: el corazón humano, cuando se expone en televisión, no entiende de límites ni de silencios. Solo de heridas que se abren una y otra vez frente a un país que no puede dejar de mirar.